Arrendamiento de uso comercial, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello nos acompañan dos amigas de la casa. Cora Farías, abogada especialista en Derecho Inquilinario, y también Teresa Borjas, abogada especialista también en Derecho Inquilinario. Bienvenidas ambas, gracias, un honor, un placer tenerlas acá en el Gracias a ti por estudio la el día invitación. de No, al hoy. contrario, es un placer estar Para aquí. tratar este tema además tan interesante y del cual ustedes pues son expertas en este tema. Derecho o el arrendamiento de locales para uso comercial. ¿Cómo se regula esta materia en el país? ¿Quién la regula? ¿Bajo qué instrumento legal se dirige el arrendamiento de uso comercial en Venezuela? Como ustedes quieran. Siempre acuérdate que yo le Doctora doy la Cora. palabra a Bueno, ella por siempre una me da cuestión la de palabra respeto. por una cuestión de qué. De respeto. De respeto, dice. Señores, ella está cobiando. Eso no es verdad. Bueno, Doctora Cora. ¿cómo no? Antes, vamos a hablar del pasado, porque qué rico es hablar del pasado, ¿no? Así es. Antes había un texto, que era la ley de arrendamiento inmobiliaria. En relación a ello, debo acotar, y eso sí es verdad, lo tengo que decir porque Tere no lo diría, que nosotros somos corredactoras de esa ley, de la ley de arrendamiento inmobiliario, cuya vigencia comenzó el 2 de enero, perdón, del año 2000, pero ya está derogada para comercio y vivienda. Pero en ese momento incluía la materia de comercio de la ley de arrendamiento comercial. Pero ¿qué ocurre? El 23 de mayo del año 14, el gobierno nacional promulga la ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para uso comercial. Y en ese texto exclusivamente regula los arrendamientos de inmuebles que se dediquen exclusivamente para el comercio, excluyendo en su artículo 4 las oficinas, las viviendas, las industrias, los establecimientos dedicados a la enseñanza y consultorios médicos, quirófanos esporádicos, ¿qué te explico? ¿Qué podría ser otra cosa? A ver, ¿qué te excluye? Terrenos no edificados. Es decir, la ley esta que acabo de mencionar del 23 de mayo, que está por supuesto vigente a la fecha, sin reglamento aún, a pesar de que lo preveía, ella se dedica exclusivamente al arrendamiento de comercio. Obviamente, como tú lo mencionaste, se refiere concretamente tanto a los de los centros comerciales como a aquellas edificaciones que tengan inmuebles destinados al comercio. Yo puedo tener una vivienda y allí se desarrolla una actividad comercial en ese lugar que está dedicado al comercio, lo regula la ley de arrendamiento comercial, los stands, los kioscos que antes no estaban incluidos, las áreas aéreas, las áreas acuáticas, también están incluidas dentro del área del arrendamiento comercial, excluyendo, como antes dijo Teresa, las viviendas que son competencia de la ley de regularización de arrendamiento de vivienda, que antes lo habíamos tratado en el programa, y por supuesto los establecimientos dedicados a la enseñanza, regulados por la ley, las oficinas reguladas por la ley. Señores, tenemos 5 leyes. 5 leyes en materia de arrendamiento. Obviamente, la de hoy que vamos a trabajar es la ley para el uso comercial. Entonces, ese es el único texto legal que incluye. En este momento nada más nos rige. por ahora. ¿Y a qué organismo podemos acudir, por ejemplo, si tenemos algún problema con el arrendamiento de un local de uso comercial? ¿Qué organismo nos puede ayudar? Mira, ahí hay un grave problema, para variar. Tenemos una unidad administrativa que fue creada, adscrita al Viceministerio de Comercio, que es la competente en todo, o sea, copiaron todas las competencias que se le atribuyó a un órgano administrativo y se le dieron a ella. El problema es que eso funciona nada más en Caracas, entonces pareciera que es a nivel nacional, y las regiones quedaron acéfalas. Entonces, también en la ley hace mucha referencia a que la SUNDE va a ser auxiliar, que la SUNDE va a dictar algunos lineamientos. Entonces, pareciera que hay como una confusión hasta qué punto tiene competencia la SUNDE o la unidad administrativa, o si es coadyuvante o cómo funciona. Lo que sí es cierto es que en las regiones la SUNDE es la que está resolviendo los problemas. Y en Caracas normalmente es la unidad administrativa, pero hay veces en que la SUNDE también interviene. Entonces aquí tenemos un grave problema que para los abogados es una de las cosas más importantes en derecho administrativo, que es la competencia. ¿A quién se le atribuye entonces? Porque hay por una gaceta creado un organismo que funciona además y
que no llega a todo el país, y por otro lado se superponen dos competencias paralelas trabajando. Allí hay otro problema también, que Cora lo decía, la SUNDE tenía que haber dictado algunos lineamientos, no lo ha hecho hasta la fecha. No ha habido Ahora, tiempo, no ha habido tiempo. hay algo que hay que destacar. Estamos muy Sí, no. conflictuados con la parte política Pero en el hay país, algo no tenemos tiempo. que hay que destacar. Estamos ocupados. Esta ley tiene algo curioso. Nosotros vinimos la otra vez, hablamos del arrendamiento de vivienda. Así es. Cuando conversábamos, veíamos que era multiplicidad de procedimientos, era muy complicado. Esta ley iba por el mismo camino, pero creo que se dieron cuenta que lo que había pasado con la vivienda fue totalmente caótico, más inseguridad, mucho más problemas. Entonces simplificaron más. Y aquí se rescata otra vez la convencionalidad entre las partes. O sea, la ley trata de que las partes traten siempre de llegar a acuerdos, que concilien, que busquen la salida entre ellas mismas. Y solo cuando hay controversia, cuando no hay la posibilidad de una conciliación, se usa esta unidad administrativa. O bien tengamos que morir en tribunales, que es como debería ser. Entonces, acá es importante destacar que lo que priva la ley es el consenso, que las partes se pongan de acuerdo. Quizá lo que pudiéramos comentar allí, porque es importante también, es que siendo una ley que llama tanto a que haya la consensualidad, elimina el arbitraje. ¿Que el arbitraje es? Es un medio alternativo de solución de conflictos que no es a través de la jurisdicción y que las partes lo pueden convenir previamente antes de suscribir su contrato, y que eso vaciaría mucho tanto el trabajo administrativo como jurisdiccional a los tribunales o a la misma administración. Ahora bien, pública. ¿qué debemos hacer o cuáles son esos pasos a seguir si estamos interesados en arrendar un local, bien sea o en un centro comercial o fuera de un centro comercial, en una edificación, como explicaba la doctora Cora? Bueno, pero quiero hacer una acotación en relación a lo que estaba comentando Teresa. Teresa dice que aquí lo que se toma en cuenta es la voluntad, el acuerdo entre las partes. Pero hay una disposición de esta ley de arrendamiento comercial que establece que la preeminencia se le da a la ley. En segundo lugar, a las normas de rango sublegal dictadas por ministerio. Y en tercer lugar, a la voluntad de las partes que está vertida en un contrato. Entonces yo me pregunto, si la voluntad de las partes es de tal manera, ¿por qué esa voluntad de las partes queda de última en cuanto a la preeminencia que le da la ley? Sigue siendo de orden público. Porque sigue siendo de orden público, es decir, que no se pueden relajar los pactos de las partes por alguna cosa que, para hablarlo coloquialmente, que se le ocurre a la parte, denominar el contrato de una forma diferente o atribuir cosas que realmente no ocurren. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la ley? La ley dice, las partes deben proveerse de un contrato. Ese contrato debe ser escrito, debe ser autenticado y las partes deben fijar el alquiler por 3 métodos, el fijo, el variable o el mixto. Eso lo dice el artículo 32 de la ley. Eso está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando el arrendador desea que eso sea de esa manera? Conmina al inquilino para que así sea y el inquilino le dice no. Yo me voy a ir a la Dirección de Operaciones Comerciales, que ahora se llama la bendita unidad esta administrativa, porque antes se llamaba unidad de arrendamiento comercial, pero es que lo que más me gusta a mí, cómo le cambian los nombres a todos. Entonces tú te vuelves un arroz con 8, un arroz con mango. ¿Cómo es que se llama la cuestión? Unidad de arrendamiento comercial. No, se llama Dirección de Operaciones Comerciales. No, se llama de otra manera. Y el usuario se vuelve un 8, utilizando la parte coloquial. ¿Por qué? Porque de alguna manera él necesita el apoyo. Entonces, si yo le digo a mi arrendador, yo no voy a firmar ningún contrato, porque a mí me conviene estar de manera verbal. ¿A quién van a sancionar? Tere, ¿a quién van a sancionar? Al arrendador, porque no proveyó al inquilino de un contrato escrito y autenticado. Aquí hay gente que todavía tiene contratos de arrendamiento en materia comercial, perdóname, donde el canon de arrendamiento son 20 bolívares, léase, 20, no son 20.000, ni son 200, 20 bolívares, que yo no tengo con qué pago ni un caramelo con 20 bolívares, con un contrato del año 1980. Y no hay forma ni manera de que el inquilino quiera firmar un contrato de arrendamiento escrito. Y justamente, pues, eso es un punto interesante, Claro. el tema del canon de arrendamiento. Vamos a saltarnos la pregunta de los pasos, y los pasos los vamos a ir dando más adelante. Pero me quiero detener justamente en este punto, el canon de arrendamiento. ¿Qué es? ¿Cómo se define? ¿Cómo se establece? ¿Cómo se calcula? Mira, Por como respeto, Cora decía, por respeto le toca a ella. Sí, por respeto.
como Cora decía, esta ley sigue manteniendo, porque la gente ha entendido que cuando habla de que se puede convenir y llegar a arreglo, es que estamos libres, estamos de fiesta. No. La ley sigue rigiendo y controlando el arrendamiento y limitando la voluntad del arrendador. Y uno de los puntos donde sigue habiendo la restricción es en el canon de arrendamiento. Entonces, primer punto de partida, según la ley tú tienes que hacer un avalúo del inmueble, conforme a un método que ella misma señala, que es el método de reposición. Sí, y eso además es un elemento del contrato. El contrato tiene que constar el avalúo del inmueble. Punto de partida. Luego, si tú vas a negociar, porque el problema que decía Cora es cuando ya tú tienes el inquilino dentro, pero vamos a negociar de cero. Tú quieres alquilarme mi local, entonces tenemos que ver cuál modalidad de canon queremos. Fijo, porcentaje de venta, que es el variable, o el mixto. Si vamos por el fijo, sobre el avalúo del inmueble, se aplica la fórmula que determina la ley y en definitiva es hasta un 12% sobre ese avalúo que puede ser el canon. Ese es el tope máximo. Si es un inmueble nuevo, un centro comercial nuevo, te permite la ley el primer año hasta 20%. ¿Ok? De ahí para abajo, lo que quieras. De ahí para arriba, nada. Luego, si vamos a ir por porcentaje de ventas, está hasta un 8%. Y cuando es inmuebles destinados a recreación, hasta un 15% sobre el monto de las ventas, pues que te vas a llevar por la declaración del IVA. Y el mixto es 50% del canon que hubiera resultado fijo y ahí hasta un 8% del porcentaje de venta. ¿Ok? Entonces, primero tienes que negociar eso, a ver cuál modalidad se ajusta. Allí, ¿qué recomienda uno? Bueno, según lo que sea el negocio, lo que se dedique, será mejor una fórmula u otra y hay que analizarla para disponerlo en el contrato. Allí, el problema de entrada no se presenta, sino luego. Porque si ya estás dentro, tenemos revisión, es anual, no puede incrementarte cada 6 meses, cada 3 meses, y con la situación actual te imaginas los problemas que eso está trayendo. Luego, el aumento es por el INPC de bienes y servicios. O sea, que también tienes un límite. Tampoco se publica, entonces tienes otro problema. Entonces la relación se está volviendo conflictiva, es cuando ya tú estabas dentro y yo pretendo adecuar el canon a la ley o adecuar el contrato a la ley, que entonces ahí empiezan los conflictos, o cuando estamos en la ejecución del contrato después del primer periodo que nos pusimos de acuerdo y viene entonces, ¿cuál es la base para incrementar? ¿Cómo hacemos? Eso ha llevado a que muchos contratos en forma simulada se rijan supuestamente por porcentaje de venta cuando no lo es. Inflación y ese cálculo que hay que hacer. Vamos a hablar sobre eso en la próxima parte. Canon de arrendamiento, el punto que estamos tratando en este bloque de soluciones. Recuerden